pasajero que contemplo y que yo veo, ya no lo veré jamás. Sus vanas glorias y deseos, como polvo y ceniza, un día se reducirá. Pero tú, que perseveras en la senda de la vida, no te vayas a apartar, porque aquel que honrar esta palabra, la palabra del Dios vivo, para siempre vivirá. Yo espero un reino venidero donde mora la justicia, la paz y la verdad. Sin traiciones yo lo creo, pues allí ya no habrán sombras, porque allí todo es verdad. Pero tú, que perseveras en la senda de la vida, no te vayas a apartar, porque aquel que honrar esta palabra, la palabra del Dios vivo, para siempre vivirá. La fuerza que este hombre humanamente tenía en su vida se fue al piso, se fue abajo. Nosotros no podemos depender de nuestra fuerza, de nuestras capacidades humanas, carnales, materiales. Tenemos que depender de Dios, porque la fuerza nuestra tiene un límite. Igual la sabiduría nuestra, igual el poder nuestro. Todo lo que nosotros poseemos, tenemos un límite. De ahí no podemos pasar. Pero la fuerza de Dios es ilimitada. Su sabiduría, su poder. Él es el soberano. No hay otro por encima de Él. Él tiene el control de la tierra, el control de todas las situaciones que están ocurriendo en el mundo. Él lo sabe y Él tiene el control en sus manos. Aquí vemos que este hombre, todo lo planificado humanamente se cayó, se fue al piso, se estremeció, sintió que había entrado a los huesos una pudrición, es decir, que sus huesos se estaban deshaciendo. No era una cosa sencilla. Sin embargo, reacciona espiritualmente, y eso es lo que quiero dejar en su corazón. Que la fortaleza espiritual que nosotros necesitamos en este tiempo y en cualquier otro de situaciones complicadas en la tierra, no puede ser una fuerza humana. No puede ser una fuerza del dinero puesta en la esperanza de una casa, de un carro, de una cuenta del banco. No puede ser la fuerza por ser de una familia de alta categoría en la sociedad. No puede ser por vivir en un lugar donde la gente, la mayoría creen que nunca entrarán a la muerte. No sé cuántos miles de hombres y mujeres
partieron para el norte, para Norteamérica, pensando que la muerte andaría por estos países, las plagas andarían por acá, que por aquí estaría la escasez y hasta la miseria que muchos creen que existe. Y se fueron a un lugar donde nunca pensaron que llegaría la muerte. Pero hoy han comprobado que no es la fuerza del dinero, ni la fuerza del país donde usted viva, es la fuerza de Dios. Si estamos bajo esa sombra, bajo ese amparo divino, bajo esa sombrilla divina, no hay diablo que nos pueda sacudir, ni sacar, ni desestabilizar. A este hombre sentía que sus huesos se estaban pudriendo, sentía que las entrañas se conmovían, sentía que dentro de sí se estremeció todo su ser. Se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios. Pero cuando hay una reacción, como en este caso, este hombre dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando sube el pueblo que lo invadirá con sus tropas, estaré quieto. Y eso es lo que dice la palabra: está quietos y ved la salvación de Jehová. Cuando nosotros depositamos la confianza en la fuerza divina, nos olvidamos de lo que poseemos aquí en la tierra, nos olvidamos de todo lo que hay aquí y que nos puede servir o ayudar, y nuestra confianza se eleva y se posesiona donde debe estar posesionada, que es frente a la presencia de Dios. Cuando Él reacciona, dice: estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que la invadirá con sus tropas. Y sigue hablando ya términos espirituales de una confianza absoluta y clara en el poder del Dios que lo había llamado, el Dios que le había hablado muchas veces, del Dios que siempre nos aconseja, nos sustenta, nos sostiene y nos fortalece. Y dice: y aunque la higuera no florezca, ni hayan vides, ni en las vides hayan frutos, no hayan uvas, no hayan higos, y aunque falte el producto del olivo, no haya aceite. Y sigue narrando: y los labrados no den mantenimiento, no haya quien le dé mantenimiento a los labrados, se caiga la cosecha, se pierda, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Esas son la esperanza, o fueron, son y serán la esperanza del mundo material. El mundo, el hombre que no tiene a Cristo en el corazón, que no conoce a Dios, que no tiene una esperanza firme, poderosa en Dios. Su esperanza está puesta en las vacas, en los caballos. Eso dice la palabra en el Salmo número 20. Estos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cómo es esto? Porque no es la fuerza humana, la fortaleza espiritual. En este tiempo necesitamos una fuerza de ese tonelaje, de ese tamaño, de confiar, de esperar,
por completo en el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que tiene el poder en las manos. Aunque no haya nada, no haya comida, no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es esperanza. Y esa esperanza es la única esperanza viva. Las demás se quiebran y se mueren. Pero la esperanza en Dios, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es una esperanza eterna, una esperanza extraordinaria. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Maravilloso sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! La fortaleza que siento en mi espíritu, en mi ser, es una fortaleza espiritual, en mi corazón, en mi alma. Escúchelo bien, no dependen de las cosas que me rodean, pero sí del poder de mi gran Señor, del mi gran Dios. Esa fuerza que sostiene mi vida, que sostiene mi corazón, mi alma, mi mente inclusive, no dependen de las cosas que me rodean, no dependen de las cosas que escucho. Puedo oír cosas negativas todo el tiempo, pero mis convicciones, la firmeza de mi corazón, de mi alma, no depende de las voces que oigo, pero tampoco depende de lo que Dios ha puesto en mis manos para administrar. La fuerza mía, mi fortaleza, no depende de un vehículo que uso, no depende de una casa donde vivo, no depende de compañeros ni amigos, porque llega el momento que alguien le podrá dar una palabra de aliento, pero de ahí no pasa. Es usted el que debe tener esa fuerza interna. Ojalá que nunca necesite de nadie que lo tenga que animar, que le tenga que empujar para que siga adelante el camino. Ojalá que nunca, porque si tiene esa fuerza no va a necesitar de nadie. Hay una fuerza interna que no está allí por las circunstancias, las situaciones o las prebendas que puedan estar alrededor de su vida. Están en lo interno de su ser, de su corazón. Si así no fuera, la palabra tiene muchos ejemplos, pero quiero mostrarle algo que está escrito en el libro de los Jueces, que me llama la atención. El capítulo 8, versículos 4 y 5. Mire bien esto. Dice que vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y le voy a leer el verso 5 para darle un detalle que encuentro muy interesante. Y dijo a los de Sucot: yo ruego que me deis a la gente que me sigue
algún bocado de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Note esto. Él está pidiendo a los de Sucot que les dé pan para sus soldados, sus súbditos, sus subalternos, su grupo, su ejército, como le querramos mirar. Está pidiendo para ellos. No se menciona a él. Dice que el pueblo pasó, él y los 300 consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Es inexplicable. Si no hay una fuerza sobrenatural, cualquiera se quiebra. Cualquiera deja las cosas para el día siguiente. Por eso hay gente que todos los días están posponiendo sus responsabilidades. La excusa es: estoy muy cansado. Si es una señora, una señorita, estoy muy cansada. Todo mundo le atribuye al cansancio muchas cosas, pero por encima del cansancio está la responsabilidad. Si la gracia, la misericordia, la autoridad, el poder de Dios, el poder, la fortaleza de Dios están en ese hombre, en esa mujer, no importa el cansancio. Y ahí es donde entra el esfuerzo, hacer algo más allá de la fuerza. ¿De qué manera? ¿Cómo puede ser que este hombre está pidiendo comida para sus soldados? No está pidiendo para él. Y tiene una fuerza extraordinaria. Venían cansados y pasaron el Jordán y iban detrás de los enemigos, de los que se habían propuesto alcanzar, y no desistieron. Esa fuerza que estaba dentro no se le puede atribuir a nadie más. No crea que esos hombres estaban allí por estar. El Señor los extrajo, los sacó de en medio de 21.700, de 31.700. Todos esos soldados, todos esos miles de hombres se habían acobardado y se habían ido. Y solamente estos 300 fue el Señor quien los escogió y los puso aparte. Y yo quiero decirle algo a usted, hermano y hermana, que si Dios lo ha escogido para hacer algo, para ser un cristiano fiel, un testigo fiel en este tiempo que vivimos, si Dios lo escogió y lo llamó, Él le va a dar la capacidad, Él le va a dar la fuerza, Él le va a dar la fortaleza, porque es Él el que lo escogió y el que lo levantó. A esos hombres, esos 300 hombres que tenía Gedeón a su lado, no los escogió él. El Señor le dijo: al que yo le diga que ponga parte, ese va contigo. Y al que le diga aquel no, ese no va. Esa es la fuerza divina. Yo entiendo, y espero que usted entienda y crea, compañero en el ministerio, esa fuerza que hay en usted, que sobrepasa a muchos, no es una fuerza física simplemente, no es una fuerza de hombres, no es porque usted tenga el nombre o el apellido tal o cual, es porque la gracia, la fortaleza de Dios ha venido para usted, para que sea fuerte, valiente en el tiempo que está atravesando en la tierra, con las situaciones que puedan sobrevenirle. Dios le dará esa victoria extraordinaria,
porque definitivamente esa fuerza viene de Dios. Y mire, la palabra sigue hablándonos y nos muestra que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, el verso 22 del capítulo 16 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Tome nota de esto. Les rompieron la ropa que tenían. Y los magistrados, los religiosos de su tiempo, ordenaron azotarlos a este par de hombres con varas. Después de haberlos azotado mucho. No fue un simple golpe con un palo, con un objeto. Tenían varas especiales para azotarlos. Después de azotarlos mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí, si nosotros analizamos físicamente, un ser humano ya no tiene deseos de más nada. Y máxime que estaban decididos, después de sacarlos de la cárcel, a acabar con la vida de ellos. La desilusión, la decepción, el desánimo, el cansancio, los golpes, el dolor por cada varazo que le pegaron, por cada golpe que le dieron. Sin embargo, dice la palabra en el verso 25, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A la medianoche de esa noche terrible, ellos empezaron a orar y a orar, pero ya al filo de la medianoche comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Y como estaba el silencio de la noche, todos los demás presos los oían cantar. Aleluya. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Estas cosas definitivamente no pueden suceder en la vida de una persona si la presencia de Dios no está en ellos, si la fortaleza, porque la fuerza de Dios es la fuerza divina. La fuerza divina es la que viene a hacer que la persona
sea fortalecida, que tenga dentro de su ser, de su alma, de su vida, tenga dentro de su ser esa fuerza. No importa por dónde tuvieron que pasar, cuántos golpes con varas les pegaron, cuántos insultos, cuántos golpes de otra manera los llevan a la cárcel, los meten allí sin esperanza de salir. Pero hay una fuerza que no gira ni se manifiesta según las circunstancias. Hay una fuerza, hay una fortaleza que no depende de lo que está sucediendo alrededor, ni siquiera sobre nuestra piel. Esa fuerza es la fuerza de Dios. Esa fuerza divina lo capacita y lo prepara a usted, hermano y hermana, para cualquier situación difícil que tenga que pasar en esta tierra. Si no tiene esa fuerza, está vencido. Si no tiene esa fuerza, está derrotado. Si no tiene esa fuerza, se descarría, se aparta de Dios. Por eso hay tanto descarriado, porque confiaron en la fuerza humana. Unos confiaban en su dinero y se les acabó. Otros confiaban en sus amigos y les dieron la espalda. Otros confiaban en lo que poseían y se les acabó. Si no hay esa fuerza interna, no somos capaces de resistir los embates del enemigo. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6 versículo 10 lo siguiente: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es la fuerza de Dios. Hay gente que seguramente va a pensar: este pobre no tiene nada, pero lo tiene todo. Va a pensar: este pobre está triste, pero tiene la alegría de Dios interna en su corazón, en su alma. Hay una fortaleza. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Hay gente que dice: no sé por qué no llora por ese que se acaba de morir. No sé por qué se atreve a cantar en la funeraria. No sé por qué se atreve a cantar cuando se ha muerto su amigo, su padre, su hijo, su hermano. Hay una fuerza que no depende de las circunstancias, de las cosas que están sucediendo en contra de su vida ni alrededor de su vida. Esa fuerza nos ha sostenido, hermano y hermana, hasta esta hora, hasta este día. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra enseña, hermano, en la epístola a los Efesios, el capítulo 3 versículo 14, y dice la escritura lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A Él sea la gloria por siempre. No se puede atribuir a otra cosa. Aquí dice que Pablo oraba por los hermanos que estaban en Éfeso, para que
la fuerza de Dios, las riquezas de la gloria de Dios fortalecieran con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que necesitamos nosotros. Es bueno orar por las cosas materiales. Es bueno orar, tenemos que orar por el pan diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay que orar por eso. Hay que orar por la economía de su familia, de su vida. Hay que orar por la economía de esta nación. Hay que orar por la economía. Pero no dependemos de eso. Al final de cuentas no dependemos de eso. Dependemos de una fuerza sobrenatural que es la presencia de Dios en nosotros internamente. El hombre interior, mi espíritu necesita de su oración. Mi alma necesita de la oración que usted hace por mí. Usted necesita de la oración que yo hago por usted, clamando que Dios fortalezca su corazón, su alma, su espíritu, su mente, y que cuando venga una situación complicada, usted tenga la capacidad de escapar, de repeler ese ataque, esa situación complicada. Usted tenga la fuerza interna, una fuerza interna necesaria para poder ser fortalecido en el hombre interior. Colosenses capítulo 1 versículo 11 dice la palabra lo siguiente: fortaleceos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Hermano y hermana, si esa fuerza divina, si esa fortaleza poderosa está en su interior, en su espíritu, en su alma, usted va a poder pasar por situaciones complicadas que después que haya pasado se gozará, testificará, alabará a Dios porque logró pasar, pero nunca le atribuya a su fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Nunca le atribuya a la experiencia, al nombre, al apellido que tiene. Nunca le atribuya ninguna de las victorias espirituales que ha conseguido y que podrá conseguir. Nunca se lo atribuya a su fuerza, a su experiencia, o al color de su piel, o a su estatura. Tiene que levantar los ojos y mirar hacia el cielo y atribuirle a aquel que tiene el poder en las manos, porque la fortaleza debe venir de Él. Aquí dice: fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para que toda paciencia y longanimidad. Tenemos que agarrarnos de la mano poderosa de Dios, que de allí emane esa fortaleza interna que viene a fortalecer nuestra vida. Gloria al Señor. El capítulo 6 de Efesios, versículo 10, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Hermano y amigo, y especialmente hermano y hermana, parece extraño, pero la fortaleza de Dios, el poder de la fuerza divina, es la que nos va a sostener en cualquier situación sobre esta tierra. No puede venir la fuerza de Dios sobre mi vida, sobre su vida, si no buscamos su rostro, si no buscamos su presencia, si no clamamos a Él a través de la oración, de la vigilia, del ayuno. Si no clamamos, si no buscamos su rostro, indiscutiblemente esa fortaleza no vendrá sobre nosotros. Hay gente debilitada, hay gente que pelea con los recursos que tiene en las manos, con las cosas que posee en sus manos. Pero esa fuerza se debilita, esa fuerza se cae y se acaba. Aquí dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Busque a Dios en oración. Este tiempo necesitamos una fortaleza espiritual más que en otro tiempo que hayamos podido vivir. Mis ojos, a la edad que el Señor me ha permitido vivir, nunca había visto sobre la tierra una plaga que tardara tanto tiempo en erradicarse como la que estamos viendo, esa plaga infernal de ese virus destructivo y maligno, que es una maldición que ha venido sobre la tierra a causa de los pecadores, los impíos, los descarriados, todos los que le han dado la espalda al Señor y todos los que le han rechazado han tenido que enfrentarse a una situación terrible. Pero como nosotros estamos aquí en la tierra, estamos aquí en el mundo, aunque no somos del mundo, tenemos que ver. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Con tus ojos mirarás, pero ninguna plaga tocará tu morada, tocará tu vida. Pero tenemos que verlo, tenemos que verlo. Muchos, sus recursos que tenían humanamente hablando, se echaron a perder, no fueron capaces. Esta plaga que estamos viendo en la tierra, no le importa si es rico, pobre, si es un millonario, si es un político, si es un médico, no importa quién sea. Si Dios no lo defiende y no está fortalecido en el poder de Dios, cae allí y es eliminado. Por eso, usted no huya, hermano y hermana, no huya de la oración. Si no puede orar en el día, ore en la noche, ore en la madrugada, a la hora que pueda, pero saque tiempo para orar, para fortalecerse. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecerse con el poder de la fuerza divina para poder sobreponerse a las cosas que están sucediendo en la tierra. Alabado sea Dios, bendito su nombre por siempre. Dice la palabra en 1 Corintios 16, el verso 13, dice la escritura:
velad lo que le estoy diciendo. Hay que velar, hay que orar. Dice aquí, velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Hay que esforzarse, pero hay que portarse como varón, como hombre, con esfuerzo, con lucha. Pero hay que velar. Aleluya. Hay que velar y estar firmes en la fe. La fe es un escudo poderoso que nos va a librar de muchos dardos de fuego del maligno que el enemigo nos va a lanzar. Hay que fortalecerse y hay que velar en la fe. Hay que ayunar, orar, vigilar, leer la palabra, escuchar la palabra a través de estos medios de comunicación. Hay gente que huye hasta de oír el mensaje de Dios porque sabe que la palabra lo golpea, lo confronta. Y entonces dice, mejor ni escucho lo que van a decir, porque contra mí lo van a decir. Un día usted se dará cuenta de esta realidad que estamos viviendo. Un día se dará cuenta de esta realidad que estamos describiendo. Que si la fuerza de Dios no está en su espíritu, en su alma, las situaciones que están azotando el mundo y las cosas que vendrán sobre la tierra, que nunca serán mejores, serán peores. La Biblia dice que el mundo, los hombres, los pecadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo no mejorará. La palabra de Dios dice que los hombres que viven en esta tierra, en este tiempo, y que vivieron en tiempos, hermano, antidiluvianos, describe la palabra de Dios que el designio, es decir, la determinación del corazón de los hombres antidiluvianos era de continuo solamente al mal. El mundo que nos rodea, en el cual estamos viviendo, sus designios son de continuo al mal. Estoy seguro que si el gobernante de esta nación dijera, mañana todo mundo puede salir de su casa, pasado mañana todo mundo puede estar toda la noche en la calle, serían miles y miles de personas en las calles, se llenarían las discotecas, se llenarían los centros de prostitución, de ventas de vicio, de corrupción, porque el pecado, el designio de los pecadores, de su mente, de su corazón, es hacer el mal. Por eso ha venido esa maldición sobre la tierra y vendrán muchas más. Antes que el Señor se lleve a su iglesia, veremos cosas peores. ¿Y cómo nos vamos a mantener en pie? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. ¿Para qué? Para que seáis dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Aleluya. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vele y esté firme en la fe y pórtese varonilmente y esfuércese. Alabado sea Dios. Tenemos que velar y tenemos que luchar por mantenernos íntegros delante de la presencia
del Señor. Alabado sea Dios. ¿Sabe que el Salmo número 46 dice la palabra lo siguiente? Dios es, escuche eso, Dios es. ¿Qué es Él para mí? Nuestro amparo, mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi amparo. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Por qué no temeremos? Porque no dependemos, hermano y hermana, joven, señorita, niño, anciano. Usted, si le sirve a Dios, si pertenece al cielo, no depende de las circunstancias que lo rodean. Su fuerza no depende de la cuenta que tiene en el banco. Su fuerza no depende de la finca de ganado que posee. Su fuerza depende del Dios Altísimo. Si no tiene esa fuerza, en vano tiene vacas, en vano tiene carros, en vano tiene caballos, en vano tiene lo que tiene. Un día todo se acabará. Ninguno de sus recursos le servirán en esta batalla espiritual en que estamos. Ninguno de esos recursos le servirán en esta lucha espiritual, en esta fortaleza que necesitamos. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Mire, la palabra de Dios dice en el cántico que cantó Moisés después de ver tantas maravillas y milagros, prodigios. Él dijo: Jehová de los ejércitos, hacedor de prodigios, hacedor de maravillas, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Y mire que el capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 2, me alegra mucho y me agrada mucho leer esto. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este Dios es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Qué manera de expresar la grandeza y la ayuda de Dios para una persona. Él es la fortaleza de mi vida. Él es mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo exaltaré. Ese es el Dios de mi gozo y de mi alegría. Es el Dios que ha fortalecido mi vida. Es el Dios que no me permite claudicar, que no me permite definitivamente dudar de Él. Dice el Salmo número 27, verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Cuando esa fuerza divina espiritual, esa fortaleza espiritual para vivir en la tierra, esa fortaleza esté dentro de mí. Definitivamente
aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero el verso 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado, me hubiera descarriado, me hubiera apartado de Dios si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si esa fuerza divina, si esa fortaleza interna de su vida está dentro de su ser, no importa lo que lo rodee, no importa las circunstancias de los alrededores, no importa las amenazas, no importa las maldiciones que lancen contra su vida, no importa que un ejército se prepare para atacarlo, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿De qué manera podremos hacer esto? Indiscutiblemente tiene que haber una fuerza espiritual, tiene que haber una fortaleza interna, tiene que haber una fortaleza espiritual dentro de nosotros que nos hace fuertes, que nos levanta, que nos fortalece, que nos abre las puertas. Aleluya, bendito sea Dios. Definitivamente hubiéramos desmayado si no hubiéramos creído, si no hubiéramos creído que Dios es nuestra fuerza, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 24:12 claramente que por haberse multiplicado la maldad en la tierra, dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano y hermana, no podrás vencer sin la fuerza de Dios. No serás un vencedor si la fortaleza divina no está dentro de su ser. Esa fuerza no puede estar en la mente, en un brazo, en una mano, en una pierna. Esa fuerza debe estar en el alma, en el espíritu. El motor poderoso que usted y yo poseemos es el espíritu. Si ese espíritu está debilitado, no importa cuál sea el cuerpo de gigante que tenga, cualquier cosa lo tirará al suelo, lo derrotará, lo vencerá. Pero si tiene la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios en su ser, no hay demonio, las puertas del infierno, no hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay satanista, no hay idólatra, ninguna obra de las tinieblas, del mal. La palabra dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano y hermana, fortalezca su vida en el Señor, fortalezca su corazón, su alma, su espíritu en el poder del Dios Altísimo. Y un día usted, con esa potencia divina, con esa fortaleza espiritual, podrá pasar por el fuego, podrá pasar por las pruebas y las penalidades, y nadie lo hará retroceder, nada ni nadie lo hará devolverse, nada ni nadie
lo hará descarriarse. Nada ni nadie lo hará fracasar. Serás un vencedor. Serás un hombre, una mujer victorioso, si esa fuerza divina está dentro de su ser. Quiero hacer una oración por usted, para que Dios lo fortalezca. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego que fortalezcas al niño, al joven, la dama, el caballero. Que esa fuerza divina, Señor amado, esa fortaleza divina venga sobre la vida de cada uno de aquellos que está claudicando, que está en una ambivalencia, que está entre dos aguas, entre dos pensamientos. Hoy, Señor, fortalece esa mente, ese corazón, inquieta esa vida a buscarte, a llenarse de tu presencia, de tu poder y de tu fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Y usted, amigo descarriado, usted que vive una vida descarriada, apartado de Dios, usted que nunca ha querido aceptar a Jesucristo como Salvador de su alma, esta es una gran oportunidad. Mañana puede ser tarde, pero hoy le invito para que usted pida perdón al Dios Altísimo, aquel que murió por usted en la cruz del Calvario. Pide perdón, arrepiéntase de sus pecados y vuelva hacia Dios. Acepta a Jesucristo como Salvador de su alma y sus pecados serán perdonados. Pide perdón mientras yo hago una sencilla oración por usted. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego por aquellos que se arrepienten de sus pecados, que reconcilian de ese estado peligroso, miserable, de vivir descarriados de tus caminos. Ten misericordia de esas almas, Señor. Perdónales y levántalas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y espero que el Señor les haya bendecido a través de esta palabra bendita y gloriosa.